¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir a la consolidación de la cultura constitucional en nuestro país. En esta ocasión abordaremos el tema Los ciudadanos y sus representantes. Para ello contamos con la participación de dos conocedoras del tema, la doctora Marta Singer Sochet, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida. Muchísimas gracias, mucho gusto estar aquí. También nos acompaña en esta ocasión la doctora Laura Valencia Escamilla, quien es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar la plática sobre los ciudadanos y sus representantes, los invitamos a ver un reportaje que hemos preparado sobre este tema. La democracia está ligada a la representación del ciudadano en el gobierno. Por ello, al hablar del concepto de representación, se debe asociar al proceso de elección de las autoridades de las urnas, a la gobernanza, a la legitimidad, a las decisiones colectivas, a la justicia y la libertad. Es un mecanismo que promueve los intereses de una comunidad o grupos sociales y al mismo tiempo es parte del control y división del poder. La representación de la ciudadanía consiste en hacer visibles todas aquellas opiniones, visiones y aspiraciones de los electores que eligieron a sus servidores públicos. La elección de los representantes por parte de los ciudadanos es una decisión que contribuye al desarrollo del país y a su vida. El fortalecimiento de la ciudadanía ha hecho que en los últimos años, a través de sus representantes, se logren cambios en la vida política de México. Es decir, el ciudadano mexicano se ha vuelto más activo en la participación política y ha logrado cambios como la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. Así, los representantes tratan de articular las demandas, resolver los problemas y ser portavoces de aquello que la población requiere. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. En esta ocasión nos encontramos en el Museo de las Constituciones, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en pleno centro histórico de la Ciudad de México, edificio construido a finales del siglo XVI. Y hablando ya de la representación y de los ciudadanos, la primera pregunta, el primer tema a abordar es ¿qué tipos de representación tenemos que se encuentran además contemplados en nuestra Constitución, Marta? Bueno, la Constitución no establece ningún artículo que diga los ciudadanos van a estar representados en las instituciones, excepto para el tema de los pueblos indígenas. Pero lo que tenemos en la Constitución es establecido el tipo de organizaciones a través de las cuales los ciudadanos pueden hacer llegar sus voces, pueden participar en la toma de decisiones y establece diversos tipos de organizaciones para ello. Desde luego, las más importantes en orden de prioridades serían las voces a través del Congreso, las voces a través de los gobernadores, de los ayuntamientos y sus órganos de gobierno, la presidencia municipal, los síndicos, etcétera. Por supuesto, la presidencia de la República, que son cargos públicos a través de los cuales los ciudadanos, expresándose mediante el voto, van a construir el interés general. Ahí tenemos dos tipos de elecciones, las que son las elecciones de mayoría relativa y las otras que se llaman de representación proporcional. Ambas son formas de representar. Doy mi mandato para que me representen, ya sea porque uno gana la mayoría de votos o ya sea porque los votos se reparten proporcionalmente entre los partidos que están compitiendo. Son formas a través de las cuales se busca que el mosaico de voces plurales de la sociedad esté presente dentro de las instituciones que van a tomar las decisiones. Por otro lado, tenemos otros órganos para representarnos, órganos que van desde
los que tienen que ver con nuestra situación laboral, los sindicatos, las organizaciones gremiales, otro tipo de formas organizativas de la sociedad que también representan intereses que tienen que ver con grupos, intereses de grupos, intereses individuales. Representar significa permitir que otro u otros tomen decisiones a mi nombre. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. No quiere decir doy un cheque en blanco para que el otro haga lo que quiera una vez que llega a tomar el cargo para hablar a mi nombre, sino que se establece o se supondría en las teorías constitucionales el establecer una relación recíproca en donde continuamente el que está ocupando el espacio para hablar a nombre de los demás debe de tener instrumentos para continua y constantemente regresar a saber qué es lo que la sociedad espera. Nuestros representantes populares, sin embargo, no tienen esos canales. A veces se plantea que regresen los diputados, los senadores a sus circunscripciones, a sus distritos de donde emanan los votos que los hacen llegar a ocupar el cargo, pero eso es, en primer lugar, insuficiente porque son representantes de la nación en su conjunto y, por otro lado, porque el espacio de representación rebasa con mucho la localidad de donde emanan los votos. Esto es, existe otro espacio que le llamamos público, en donde la gente se expresa por diferentes medios, desde protestas, manifestaciones, hasta simplemente el uso de la libertad de expresión, haciendo que ésta sea cada vez más amplia y ancha, y construir desde ahí lo que son significados que deben de traducirse en decisiones de gobierno. Usamos la representación para gobernarnos y esperamos en regímenes democráticos como el que intentamos construir en nuestro país, que las decisiones efectivamente sean las decisiones del pueblo para el pueblo. Ahora todavía estamos en un momento limitado donde las decisiones muchas veces son tomadas solo por los que deciden con sus propios mecanismos legales para llegar a mayorías a nombre de los demás. Esto es muy importante porque al final del día, cuando buscamos en la Constitución esta visión de la representación, nos encontramos que sí se habla de una república de carácter representativo. Y esto está ligado precisamente con lo que decía Marta, con el gobierno, es decir, con la conformación de los órganos de gobierno. Lamentablemente, el hecho de que algunos tengan un carácter unipersonal no permite esa representación proporcional, y esto es también muy importante. Hay que decir que determinados órganos no admiten algún tipo de representación y solamente son elegidos por la mayoría. El que tiene el mayor número de votos es el que obtiene el cargo, el que se queda con el cargo. Y pareciera que eso impide que muchos estén representados. En el sistema electoral mexicano tenemos esas particularidades. Pero la otra parte también es relevante, sumamente relevante, porque es la que atañe a los órganos donde los ciudadanos efectivamente están representados, decimos hoy, que son los órganos legislativos, los órganos que se encargan, por ejemplo, de dictar leyes. Y esa representación es la que se supone le da legitimidad a lo que emana de ese órgano. La soberanía, decían, que tiene el órgano representativo llamado, por ejemplo, Congreso, Asamblea. Esto es una construcción novedosa. Después de la pausa, a mí me gustaría, Laura, que nos pudieras explicar precisamente cómo se ha establecido este vínculo de representación, tú eres experta en ese tema, y cómo ha evolucionado en nuestro constitucionalismo. Después de una pausa, hablaremos de ello. 12.3% de los mexicanos colabora con algún partido político. ...41.5% de los ciudadanos se reúne con sus autoridades para resolver algún problema que les aqueja.
Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. El vínculo de representación, Laura. ¿Qué características tiene esta representación hoy día en los órganos colegiados legislativos para los ciudadanos mexicanos? Bueno, el vínculo empieza principalmente con el voto, particularmente al acceso a las urnas, estos derechos políticos que evidentemente están establecidos en la Constitución, pero sin embargo la representación no queda ahí. De hecho, parte del reclamo ciudadano hacia sus representantes es que su vínculo se ha quedado en las urnas y no pasa más allá de las urnas. Entonces, en la representación propiamente dicha no es solo una representación electoral, sino la representación la podríamos denominar una representación más amplia. Yo la denomino representación parlamentaria, que es diferente a la representación electoral, porque habla de no solamente el acceso a la representación, sino la participación en la representación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la posibilidad de que los ciudadanos tengan de, si bien no formar parte de la toma de decisiones, pero sí de influir. Por ejemplo, iniciativa popular. Recordemos que recientemente, en 2012, se aprobó la última de las reformas electorales y afortunadamente estas últimas reformas electorales dieron paso a esta idea de participación, de incluir a los ciudadanos en ciertas tomas de decisiones, entre ellos la iniciativa popular, pero sin embargo es muy limitado, ¿no? Por ejemplo, en términos de consulta pública, en términos de referéndums, hay leyes de participación ciudadana a nivel local, pero no a nivel federal. Entonces, digamos, hay una suerte de vínculo, pero este vínculo se queda limitado. Y el otro elemento que también yo creo que los ciudadanos han reclamado absolutamente es la manera de cómo los representantes les rinden cuentas a esos ciudadanos. O sea, el hecho de que la representación solo quede en lo electoral y que el castigo al mismo tiempo para la siguiente ocasión sea electoral, también se queda muy limitado, porque lo que queremos es no ver el resultado de las malas decisiones, sino discutir la decisión en sí mismo, ¿no? Entonces, eso produce el desencanto ciudadano y que los ciudadanos no se sientan con ese vínculo tan específico. De tal manera, como bien decía Marta, hay muchas expresiones reclamando una representación más fidedigna, más entremezclada entre ese ciudadano y ese representante. De ahí los movimientos sociales o manifestaciones de protesta, porque simplemente los representantes no están tomando en cuenta esos vínculos que podían estar establecidos en la propia Constitución y en las leyes secundarias para que los ciudadanos tomen decisiones, acompañen a los representantes a la toma de decisiones y no esperar al resultado o el buen o mal resultado que tenemos después de que los representantes toman las decisiones. Claro. Y me parece que el ejemplo paradigmático de la representación es necesariamente el Congreso. Sin embargo, también Marta decía algo muy importante. Una vez que ha sido elegido por los ciudadanos, el representante de un distrito, en el caso mexicano, deja de ser exactamente el representante del distrito para convertirse en el representante de todos. Como decía, el representante de la nación, de los intereses de todos. Sin embargo, esa parte que es el ideal, que es lo establecido en la Constitución, hoy día se acompaña también por el hecho de que hay algunos que no son elegidos, como recordaba Marta, es decir, que entran en la representación proporcional. Y aquí la representación tiene entonces también características muy importantes. Se hablaba mucho de que la representación no solamente tiene que aludir a la toma de la decisión del ciudadano de quién quiero que esté representándome, sino que esa representación sea justa, sea equitativa, es decir, que muestre exactamente las características que tiene el país. En ese sentido, le preguntamos a los ciudadanos, y yo creo que Marta es un ejercicio académico muy común, ¿se sienten representados por sus diputados, por sus senadores? Y hay muchas respuestas que dicen no. ¿Qué ha pasado con esa representación en nuestro país que ha dejado de generar lo que mencionaba Laura, que ha dejado de representar ese vínculo con los ciudadanos? Muy brevemente diría, en primer lugar,
Una precisión, los diputados de representación proporcional sí son votados. Muchas veces se cree que porque no son de mayoría, no son votados, pero por supuesto que nuestros votos también se suman y es un porcentaje el que en unas fórmulas complicadas se usa para distribuir el número que les corresponde a de cada lista de las que se hacen. Representantes no solo son los diputados y los senadores, también el presidente de la República es representante. El problema es cuando las decisiones no son las que algunos grupos, y a veces esos grupos pueden significar mayorías, esperan. Y entonces no encuentran estos ciudadanos, o no encontramos como ciudadanos, la manera de replicar y decir, miren, no, por ahí no, deben de ir por otro camino. La falta de voluntad política, la falta de entendimiento de nuestros propios representantes de su papel, porque entre ellos pueden rendirse cuentas, se supone que tenemos un esquema en donde los poderes se equilibran unos con otros, pero lo que les falta, creo yo, a nuestros llamados representantes populares es escuchar a la sociedad y ver qué respuesta tiene la sociedad a sus actos. Como bien decía Laura, tenemos instrumentos de democracia directa, pero las reglas para ejercerlo son tan difíciles de cumplir que no podemos usar en casos muy importantes esos instrumentos para pedir que las cosas sean de otro modo. Por otro lado, tampoco nos pueden estar preguntando todo el tiempo todo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los representantes? Tienen que tender puentes con las voces de la sociedad que a su vez están representadas en las organizaciones gremiales, en organizaciones ciudadanas de cualquier índole, con los liderazgos de esas organizaciones, enterarse del pulso de la sociedad. Hoy hay muchas formas, y sobre todo con los medios de comunicación tan expeditos que tenemos, de enterarse qué es lo que la gente espera y no estar, digamos, en la certeza de que si no van a tomar el Congreso, las organizaciones movilizadas, es que la gente está contenta con sus decisiones. Es decir, los instrumentos de interlocución, los instrumentos de participación de la sociedad en las formas de gobierno, en los actos de gobierno y entre ellos las decisiones del Congreso, por supuesto, esa ausencia hace que los veamos alejados, decidiendo quién sabe qué y cómo, ni para qué, ni por qué, y después sufriendo las consecuencias en la vida cotidiana. Y ahí es donde viene esa brecha que tenemos desafortunadamente muy profunda todavía en nuestro país. Con los diputados, con los senadores, con la presidencia, todos los con los gobernadores, con los presidentes municipales, etcétera, etcétera. Seguiremos hablando de este tema después de esta pausa. El 30.8% de los ciudadanos mexicanos conversa sobre los problemas políticos del país. El 19.8% de la población participa promoviendo consultas populares. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Laura, para hablar de esta representación a la luz de estos datos, tendríamos también que pensar que hay necesidad entonces de recomponerla, de reformular la representación. Más que de reformular la representación, de establecer nuevos cánones, ¿no? Nuevos cánones entre los ciudadanos y los representantes. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha roto? Porque yo lo llamaría así, ya han roto con este vínculo de la representación. Bueno, ¿qué es lo que han roto? Yo creo que los representantes deben de considerar los derechos.
los derechos ciudadanos. Tenemos una Constitución que maneja todas estas garantías individuales, tenemos la mayoría de estos derechos, pero sin embargo están en el papel y de repente se vuelven letra muerta en épocas, hay épocas, no siempre, pero sí hay épocas que se vuelven letra muerta y no se goza de esos derechos. Entonces, particularmente los ciudadanos, yo creo que no están solicitando otra cosa más que derechos que están ya establecidos en la Constitución, ¿no? Yo diría que los derechos que más reclaman los ciudadanos son estos derechos colectivos, ¿no? Los derechos laborales, por ejemplo, pero bueno, en fin, no están escuchando, ¿no? Otro tipo de derechos, el derecho a la información, no nos están regateando una serie de lineamientos legales en los cuales el Congreso no ha accedido a establecer estos derechos a la información que no se tienen. O sea, efectivamente los representantes tendrían que rendir cuentas entre sus pares. La rendición de cuentas es horizontal, pero también es vertical. Entonces, ¿en qué medida es horizontal? Bueno, pues entre los pares se vigilan y entre los pares establecen, ¿no?, cuáles son los lineamientos. Pero verticalmente también. Y en esa verticalidad, ahí es donde a los ciudadanos les han quedado a deber los representantes, porque esa relación de rendición de cuentas vertical es prácticamente inexistente. O sea, bien decía Marta, los mecanismos para acceder a ese tipo de mecanismos de democracia directa son muy complicados y la mayoría de los ciudadanos no puede. Otros elementos en los cuales también los ciudadanos reclaman y que no tienen acceso, otros derechos colectivos, el derecho a la salud. Entonces, un derecho a la salud que hasta hace muy poco, digamos, con el Seguro Popular se abrió, pero sin embargo todavía tenemos muchísimas personas que no cuentan con una seguridad social, ya no solamente la salud, sino la seguridad social en su conjunto. Entonces son prácticamente derechos sociales, derechos colectivos, los que la sociedad está reclamando y que estos representantes simplemente han hecho caso omiso o nuestros gobernantes, hablando de los otros tipos de representantes, a través de políticas públicas, no están teniendo éxito a la hora de poner en marcha o de dejar en marcha para que los ciudadanos establezcan esta nueva relación. Y aquí la pregunta, Marta, es: el objetivo de este programa es fomentar, consolidar esa cultura constitucional que de alguna manera obliga a unos y a otros a conocer derechos y obligaciones. ¿Crees que esto tendría alguna repercusión en la, vamos a llamarle, mejora de la representación en nuestro país? Yo creo que para que la representación política mejore en nuestro país es preciso que los partidos políticos permitan a la ciudadanía tomar parte en las decisiones, fomenten la participación de los ciudadanos en las decisiones y esta vida política que está ahora prácticamente de manera exclusiva en sus manos, porque son ellos quienes dictaminan y deciden, a veces abriendo a la ciudadanía la oportunidad de votar por los precandidatos. Desde el principio de la representación, como decía Laura, por quién vamos a votar, quién va a ser nuestro representante, muchas veces no depende de nosotros. Las candidaturas independientes no son suficientes porque solo están auspiciadas específicamente para una elección y no para desarrollar la vida que los partidos sí desarrollan durante todo el tiempo y para la cual reciben recursos públicos. Creo que los ciudadanos conocemos nuestros derechos, nunca está de más programas como este en donde podemos compartir y la gente conocer nuevos derechos, pero creo que todavía hay un largo recorrido por caminar. Hay retos, hay retos. ¿Cuál sería el reto que tú ves para lograr la mejora de la representación, Laura? Bueno, yo creo que estamos caminando hacia esos retos. Yo comentaba hace un rato
que esta última reforma en 2012 empieza a acercar la participación ciudadana. El reto es hacerlo práctico, efectivamente establecer los mecanismos mucho más sencillos, mucho más accesibles, una mayor información que los ciudadanos deben de tener sobre estos instrumentos con los que cuentan y con los cuales pueden accesar. Yo creo que los ciudadanos reconocen, como bien se comentaba, reconocen sus derechos y esos derechos están siendo reclamados. Movilizaciones, movimientos, todos los reclamos que estamos observando actualmente en nuestro país es porque esos ciudadanos están conscientes de esos derechos, pero sin embargo esos derechos no se transforman, no se convierten en la vida práctica, en la vida cotidiana, en efectivos, ¿no? Entonces es importante que los ciudadanos se mantengan conscientes de esos derechos. Comentaba sobre la cultura constitucional, pues efectivamente yo creo que los mexicanos sí tenemos esa cultura constitucional, reconocemos la Constitución no solamente por las fiestas y todos estos elementos más míticos, sino yo creo que sí hay un reconocimiento y ese reconocimiento se ha traducido en todas estas molestias que se han manifestado, ya sea decía por estos movimientos, pero también los nuevos medios electrónicos han ayudado a ver cómo los ciudadanos están molestos porque sus derechos no están siendo tomados en cuenta, no son considerados. Y hablar de derechos es hablar de ciudadanía. Entonces, sin ciudadanos, sin esos derechos o sin derechos que no se establezcan en la realidad, pues son ciudadanos que no tendrían una completud en la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Somos ciudadanos en el papel, podríamos decirlo, pero no en la realidad. Nos quedan a deber nuestros representantes, no hacen posible que nuestra ciudadanía sea completa y plena. Grandes retos tenemos entonces. Construcción de la ciudadanía va ligado a la representación, derechos van ligados a la representación y habrá que decirlo, en el país hay mecanismos de participación ciudadana en las leyes que nunca se han echado a andar por la ciudadanía. Necesitamos un mayor conocimiento. Se nos ha terminado el tiempo. No me resta sino agradecer a nuestras invitadas su participación en este programa. Marta, Laura, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes el favor de su atención y despedirnos con la pregunta que ha caracterizado este programa. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este esfuerzo es que lo sepa todo. Hasta pronto.